Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Carlos. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar, correspondiente a octubre de 2022. Este es nuestro programa número 166. Y como es habitual, agradecemos primero a Dios la oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica. Y por supuesto, le agradecemos muchísimo a Radio Sideral por su generosidad al darnos el medio para lograrlo. El día de hoy nos acompañan Rocío y una compañera que va a reservarse el nombre. Vamos a referirnos a ella como Anónima. Recordemos que el programa de Al-Anon tiene un principio de anonimato que respetamos estrictamente. Y entonces, pues, esta compañera no va a querer que nos refiramos a ella con ningún nombre. Entonces, por favor, compañera, les invito a presentarse. Rocío. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío. Yo llegué al programa porque me molestaba la forma de beber de otra persona y ahora permanezco aquí porque estoy en busca de recuperarme de los efectos del alcoholismo. Gracias. Gracias, compañera. Anónima. Buenas, para mí es un orgullo poder estar aquí y compartir con ustedes. Yo soy hija de un padre alcohólico, crecí en un hogar alcohólico y aunque no conviví mucho tiempo con un alcohólico, mi vida sí fue muy afectada. Gracias que llegué a este programa, me pude dar cuenta, pude reconocer, aceptar y lograr hacer cambios, porque este es un programa que nos da mucha fortaleza, mucha esperanza y refleja en los compañeros y en los grupos que se puede cambiar y se puede lograr muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, compañeras. Y bueno, vamos a pronunciar la oración de la serenidad. La compañera Anónima nos va a prestar el servicio de hacerla. Adelante, compañera. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, hoy vamos a tratar el tema toma de conciencia. El programa de Al-Anon tiene 3 fases: conciencia, aceptación y acción. La primera, la conciencia, nos abre los ojos a la realidad, que muchas veces puede resultar difícil, pero es fundamental para poder recuperarse. Ahora estaba recordando una canción de los Beatles que en cierta parte dice: vivir es fácil con los ojos cerrados. Es cierto, es muy fácil vivir en negación, engañándose, pero sin embargo en el programa hemos descubierto que si bien es cierto, una mentira puede ser muy reconfortante, nos mata. Y que la verdad puede ser muy dolorosa, pero nos cura. Y pues precisamente vamos a hablar de eso y la compañera Rocío va a estar a cargo del tema. Adelante, Rocío.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Aquí lo que yo voy a compartir es mi experiencia, porque en este programa no hay profesionales. Eh, entonces les voy a explicar que antes de llegar a la NOM, una conocida me recomendó que yo debía buscar ayuda. Específicamente ella dijo Al-Anon porque mi esposo era alcohólico. Eso fue algo que a mí me molestó muchísimo, muchísimo, porque, y por supuesto, yo no hice caso a las palabras de esa persona que me recomendó esa ayuda. Eh, y entonces yo seguí mi vida sin hacer cambios. Yo sabía, en mi corazón, yo sentía que algo estaba afectando el hogar, pero como no era un problema constante, no hice nada diferente, sino que seguía haciendo lo mismo, esperando que las cosas cambiaran. Al sentirme ya cansada, sin ganas de sonreír y con angustia, decidí buscar información sobre el programa. Y así llegué y encontré Al-Anon. Al llegar a mi primera reunión de Al-Anon, yo en mi ignorancia esperaba que me dieran un folleto, una charla o una guía de qué hacer. Pensaba que ahí a mi matrimonio nos podían dar un empujoncito, ese empujoncito que necesitábamos para solucionar la situación, que hasta ese momento yo no quería aceptar. Sin embargo, en Al-Anon aprendí que el cambio es un proceso y que para poder hacer cambios debo tener conciencia de qué pasa en mi entorno para así saber qué hay que cambiar y de qué forma debo cambiarlo. Esa conciencia que habla Al-Anon, yo no la tenía, ya que yo ocultaba a mis familiares y hasta a mí misma las cosas que me dolían. Y llevaba mucho tiempo haciéndolo, tal vez desde mi niñez, al punto que muchos recuerdos que a mí me hacían sentir dolor o vergüenza, yo los tenía bloqueados. Yo decía, qué extraño que yo no tengo recuerdos de la niñez o de la adolescencia, incluso partes de mi vida adulta. Y yo prefería pensar que seguro yo estaba enferma y que por eso yo aseguraba que la memoria me estaba fallando y que era un síntoma de una enfermedad que yo padecía. En mi caso, yo no pude reconocer en ese momento que la enfermedad que efectivamente a mí me estaba afectando era el alcoholismo. No solo porque ignoraba en ese momento que el alcoholismo era una enfermedad, sino también porque en mi casa mi papá no tomaba. Tal vez en alguna vez especial tomaba rompope o una cerveza, pero nada más. Incluso yo tomaba cuando salía a comer en un día caluroso a la playa o rompope en Navidad. Era muy, pero muy normal para mí la presencia del alcohol en mi vida, sin daño aparente, ¿verdad? Yo normalicé la situación al decirme a mí misma que no tenía nada de malo que las personas tomaran a mi alrededor porque todo mundo lo hacía. Cuando iba a bautizos, a fiestas infantiles, matrimonios, fiestas del trabajo, restaurantes, hasta en la calle aquí en mi pueblo, al frente del súper, yo veía hombres, mujeres y jóvenes que tomaban 1 o 2 tragos o una cerveza. Así que jamás pasó por mi mente que el alcoholismo fuera una enfermedad y mucho menos de contagio familiar. ¿Por qué a Rocío le costó tanto tomar conciencia de esa situación? Bueno, en mi caso personal, yo asociaba a los alcohólicos con personas sin hogar, sin familia, sucios o pobres. No podía pensar en que una persona laboralmente productiva, una persona que practicaba alguna religión o una persona que no tenía problemas económicos con una vida estable o normal, como decía uno, pudiera ser alcohólico. Decía que si alguno de mis familiares y amigos tomaba un poco más en unos días que otros, era porque se le había ido la mano solo por ese día o porque muy común bebió sin comer nada antes o porque estaba muy cansado y enfermo y entonces lo que bebió le cayó mal
y por eso él se emborrachaba con la bebida, pero no porque tuviera un problema. Yo estaba justificando una realidad que estaba frente a mis ojos. Y en algunos casos, ¿verdad? En algunos momentos de mi matrimonio, esa realidad se volvía más frecuente. Yo no podía en ese momento tener la conciencia de que la enfermedad del alcoholismo la padecían muchas personas a nuestro alrededor, incluso esos familiares, esos amigos, ¿verdad? Que tantos queremos, que ellos la pudieran padecer, incluso bebieran o no bebieran. Mucho menos que yo me podía ver afectada. Eh, por ejemplo, ya mis abuelos habían fallecido y ellos padecieron alcoholismo. Entonces, para mí era incomprensible que yo pudiera verme afectado por ellos. Creía que al morir el familiar o al ya no estar en contacto con el familiar por un rompimiento de una relación o un divorcio, los problemas que el familiar o el amigo tuviera con la bebida se iban con ellos y a mí ya no me afectaba. Hoy en Al-Anon he podido comprender que yo tenía desconocimiento de lo que realmente pasaba a mi alrededor y sobre todo dentro de mí, porque yo no podía tomar conciencia, ¿verdad? Entonces el programa me ha enseñado que esa ignorancia que yo tuve, esa falta de información no es un pecado y mucho menos un crimen. Solo me impedía ver mi realidad y la que vivían mis familiares y amigos. El no saber lo que era eso que me afectaba, era un obstáculo para tomar la iniciativa de cambiar lo que hacía para obtener un resultado más sano para mí, ¿verdad? Cambiar mi manera de actuar ante esos problemas que yo vivía. Con lo que hablaba la compañera, ¿verdad? Y a lo que hacía referencia Carlos de conciencia, aceptación y acción. Lo primero que me ayudó a mí a tomar conciencia en el programa fue el hecho de que yo pensaba que al no convivir con un alcohólico ya en la casa, ¿verdad? Porque mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy joven, por lo menos casi un tercio de la edad que tengo ahora. Yo pensé que ahí el problema se acababa, pero yo crecí con mucho conflicto, mucha inseguridad, mucha ira, mucho resentimiento y muy torpe para relacionarme con los demás. Y lo primero que tomé conciencia en Al-Anon fue que el problema del alcoholismo no lo padece solo el alcohólico, lo padecemos todos en la familia, porque es una enfermedad que nos afecta a todos en la forma de relacionarnos con el alcohólico, desde la posición de la mamá, la posición de uno como hijo, uno con los hermanos y toda esa dinámica alrededor de la situación, que si va a llegar tomado, que si va a hacer escándalo, que si se va a gastar la plata, que mi mamá va a llorar y todo eso nos crea angustias y cosas y nos afecta a nivel de relacionarnos. Entonces lo primero que acepté fue que toda mi familia y entendí muchas cosas, pero cuando acepté esto me dolió mucho, pero en Al-Anon encontré aceptación, aceptación en mis compañeros de grupo, aceptación en personas que hemos pasado por lo mismo, porque habemos hijos, hay esposas, hay hermanos, inclusive hay personas amigas de alcohólicos que se han visto afectados, ¿verdad? Por la forma de beber de esa persona. Y en realidad el programa también nos da la acción, porque los invito a que se unan a alguna reunión, nos pueden contactar a la oficina de servicios generales, porque Al-Anon es una herramienta que podemos utilizar en cualquier situación en que lo requeramos, ¿verdad? Entonces, esa acción, ahí es donde comienza la acción, a trabajar por nosotros mismos, porque empieza con uno y esa conciencia de saber dónde estoy, qué me pasa, qué siento y por qué. Ese es el primer paso. Yo los invito de corazón porque es un proceso hermoso de crecimiento. Cuesta a veces, pero vamos para adelante. La conciencia, como decía, puede ser difícil de tenerla porque
la realidad que habría que afrontar es muy dolorosa. Ujú. Entonces es más fácil vivir en negación, pero el vivir en negación me impide resolver el problema. Yo recuerdo que cuando empecé las sesiones con mi padrino, que es un padrino o madrina, un guía que uno elige dentro del programa para, pues precisamente que lo guíe por los pasos, para que le ayude con el programa, en pocas palabras, lo guíe dentro del programa. Y yo llegaba y le contaba una serie de situaciones y me decía, qué bueno que te das cuenta, eso es muy importante, que ya seas consciente. Ahora lo que falta es trabajar en eso. Aunque dice la literatura que pasar de la conciencia a la aceptación y luego a la acción es lo más difícil, porque la conciencia y la aceptación no es lo mismo. La conciencia es, sí, darme cuenta de una realidad, pero aceptarla significa abrirme a esa realidad, es dejar de luchar contra esa realidad, ¿verdad? Es dejar de decir, no puede ser posible, pero no es posible, es que no, ¿cómo va a suceder eso? No, jamás. Entonces, cuando ya logro superar eso, puedo pasar a la acción, que es lo que decías ahora, a trabajar en eso. Pero, insisto, lo dice la literatura, pasar de la conciencia a la aceptación y luego a la acción es lo que resulta más complicado. Sobre el tema de la conciencia en la enfermedad del alcoholismo, pues sí, puede resultar muy triste, puede resultar muy doloroso el darse cuenta que un familiar es alcohólico, por eso no queremos aceptarlo y lo justificamos. Si nos preguntan, ¿él es alcohólico? Decimos, no, no, no. Como decía un compañero, bebe de vez en diario, pero no es alcohólico. Se toma una copita, sí, pero una copita de qué tamaño, ¿verdad? No queremos aceptarlo. Eh, pero bueno, negar la realidad no hace que ésta desaparezca. Hay que hacer algo al respecto. Y luego también viene otro tema que puede resultar muy difícil de creer y es que el familiar también está enfermo. El que tiene contacto con el alcohólico está enfermo. Entonces puede complicarse. Sí, no, yo no, está bien, acepto que el otro está mal, pero yo no. Pero claro que sí, que nos vemos afectados. Eso es inevitable. Y también ahora se hablaba de la ignorancia. Yo creo que en muchos casos también pasa que la persona es ignorante y entonces pues no sabe con lo que está lidiando y le pone otro nombre. Puede creer que esa situación es normal. En la literatura se habla de la confusión. ¿A qué se refiere la literatura en ese caso? Que hay gente que como siempre ha vivido con ese problema de alcoholismo, considera que es lo normal y hasta deseable. Hasta deseable. Yo recuerdo, y lo he contado varias veces, creo que ese mismo programa también lo he dicho varias veces, de una compañera que decía que ella no podía hacerse de novio un hombre que no bebiera, porque no era suficientemente hombre. Entonces, imagínense, ¿verdad? Entonces, lo ideal era casarse con un hombre alcohólico. Y aprovechando ahora que estabas invitando a la gente, compañera, a asistir a nuestras reuniones, a trabajar en su problema, los invito para que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía Internet, de manera presencial y otros de manera mixta. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon de su país, ya que esta es una hermandad internacional. Y recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad. Ahora sí, compañera Rocío, adelante. Como bien hablaba Carlos sobre la justificación, cuando yo recuerdo, bueno, cuando yo vivía con mis papás y luego con mi esposo, nosotros enfrentábamos muchos problemas y yo los achacaba o los justificaba con la falta de educación, ya que en tiempos de mi abuelo no había dinero para la educación porque había muchos hijos y muchas necesidades. También pensaba que era por los amigos que tenía mi esposo, que eran malas influencias para él, o también por la economía mundial. Tal vez en muchos casos esas cosas pudieron influir, pero hoy en Al-Anon he podido ver que en otras situaciones la herencia del alcoholismo, si lo puedo llamar así, ¿verdad?
llegó hasta mi generación y aún continúa en la generación de mis hijos, evitando que se pueda ver el problema que a mí me afectó. También por vergüenza, yo no quise aceptar ni darle nombre a ese problema, sino que yo prefería justificarlo, como bien lo decía Carlos, con esto es normal. Por eso, para mí, la importancia de aplicar un día a la vez en el programa de Al-Anon para disminuir en gran medida los efectos y propagación de esta enfermedad en mi persona y también a futuras generaciones, ya que hoy comprendo que es una enfermedad global de contagio familiar. También ahora en el programa me di cuenta que ese efecto que yo tenía por la falta de conciencia de los recuerdos ausentes, ¿verdad? Era un mecanismo que yo usé para protegerme de esos momentos que a mí me causaban dolor o vergüenza. Yo los suprimía o me hacía como que no pasaba nada. Olvidé las veces en mi infancia que un tío abuelo muy amado llegaba a mi casa, ebrio, buscando a mi mamá. Y estábamos mi hermanita y yo solas en la casa. Bueno, mi hermana, ella es mayor que yo, y no respondíamos. Y nos sentábamos a esperar que el tío abuelo se fuera. Mientras el tío abuelo se tambaleaba en el corredor, ¿verdad? Con su rostro muy, muy rojo y hablando solo, a punto de caerse. Y yo ese recuerdo, yo lo bloqueé. En su lugar, ¿qué recordaba yo de mi tío abuelo? Cuando llegaba sobrio, perfumado, bañado a la casa, a tomar café con nosotros, cuando nos reíamos con los chistes y las salidas, porque él era una persona súper alegre y muy buena. Yo lo extraño mucho. Él era muy querido por mi mamá y por mí era un muy buen amigo de mi papá. Él falleció en un corredor intoxicado con alcohol, pero yo ese dolor lo bloqueé para protegerme. Ahora, desarrollando este tema, hasta puedo recordar las veces que nosotros fuimos con él a reuniones de Alcohólicos Anónimos cuando eran abiertas por aniversarios. Y yo lo borré y nunca, nunca hablé con mi mamá ni con nadie de cómo yo me sentí con la pérdida de ese abuelo, ni cómo, de ese tío abuelo, ni cómo me sentí yo con el susto cuando él llegaba a la casa. ¿Por qué? Porque yo era una niña. Y entonces yo no podía tomar conciencia de qué era lo que pasaba. Ahora adulta, cuando yo percibí que algo pasaba con mi esposo, ¿verdad? Esta vez yo lo hablé, pero la respuesta de su parte fue que él no tenía problemas, que yo todo lo exageraba. Y saben que yo me creí eso, que sí, que yo era una exagerada, porque como todo el mundo tomaba. Entonces, ambos decidimos negar y seguir, aunque ya era un asunto visible, ¿verdad? Para gente a nuestro alrededor, como esa vecina que me recomendó que debíamos de buscar ayuda en Al-Anon. Pero ni aún en ese momento y con esa recomendación, yo pude tomar conciencia de la situación del alcoholismo, ¿verdad? Seguía pensando que las cosas eran normales y que la conocida era metiche, que fuera ella con su esposo, que él sí era alcohólico, pero el mío no. A veces pensaba, es cierto, antes cuando era joven mi esposo tomaba, pero ya llegó a mi vida con eso superado. Y no es así. El alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo es para toda la vida, pero yo como no lo sabía, me aferraba a eso. Además, yo estaba para entender a mi esposo y juntos con este gran amor, todo lo vamos a superar, ¿verdad? Otra manera que yo usé para no querer ver mi realidad y culpar a otros por las circunstancias que se vivían en mi hogar. Preferí solo apreciar esos momentos de tranquilidad, ¿verdad? Cuando él estaba sin beber, omití los momentos no tan buenos, cuando la culpa y el dolor afectaban a mi esposo, quien él, para aliviar todo lo que él sentía, lo descargaba contra su familia, ¿verdad? Mediante quejas, a veces críticas, mal humor y en algunos pocos, pero los hubieron, gritos. Esos momentos yo los justificaba diciéndome, tranquila, Rocío, es que está sin trabajo, tranquila, Rocío, es que está muy triste, tranquila, Rocío, es que está muy cansado. Y yo no consideraba la parte importante de que yo quedaba lastimada por las actitudes que él hacía. Yo decidía autoengañarme yo y actuar como si nada hubiera pasado, negando mis sentimientos y mis emociones en ese momento.
Vivir con ese alcoholismo me llevó a suprimir o a pasar por alto esas emociones, mis deseos, mis esperanzas. Yo escondí mis verdaderos sentimientos para poder sobrevivir, porque enfrentar la vergüenza o el dolor no es fácil, ¿verdad? Entonces yo me aislé, me encerré tanto en mí que dejé de disfrutar las cosas que a mí me gustaban. Me perdí y yo no me di cuenta. Incluso yo dejé de salir, de ir a fiestas y cosas cuando él ocupaba, porque para que no tomara. O iba donde no quería ir para que él no tomara. Y lo peor, dejé de expresar lo que yo sentía para que él no tomara. Yo quisiera compartir un poco la referencia a lo que, ¿verdad? Comparte la compañera Rocío, nos pasa a todos. En Alanón nos apoyamos mucho con literatura, que nos da el programa como una herramienta para trabajar nosotros mismos. Entonces, yo quiero compartir brevemente un párrafo de una de nuestra literatura de Valor para Cambiar, que justo refleja esto que dice Rocío, cómo me pasa a mí y cómo nos pasa a todos los que estamos afectados por esta enfermedad. Dice, al convivir con alcohólicos, muchos de nosotros encarábamos situaciones que cambiaban constantemente y en las cuales nuestro sentido de la realidad se alteraba minuto a minuto. Nos adaptábamos tomando cualquier parte de la realidad que nos convenía y pasando por alto el resto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que mencionaba la compañera? No, no, él no toma, no, no, él no está borracho, no, 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 no ha llegado porque seguro está trabajando hasta tarde, o no, no, no lo despidieron del trabajo porque toma mucho, o nos llaman y mire, es que no ha aparecido a trabajar, no, no, mire, es que amaneció enfermo, ¿verdad? Digamos, en mi vivencia con mi papá, yo veía donde mi mamá lo justificaba, donde nos decía, vamos a ir donde su abuela, pero no mencionen que su papá se quedó tomado en la casa, y eso le altera a uno la realidad. Y aún siendo adulto, a uno le cuesta mucho, a mí en mi caso, en mi experiencia, a veces yo me quedo así como, bueno, esto qué tanto tendrá de cierto, qué tanto no, me traiciona mucho la imaginación de situaciones y cosas, ¿verdad? Y esto es algo que experimentamos muchos de nosotros, ¿verdad? Y es algo que afrontamos y aprendemos a trabajar en el programa. Escuchando a Rocío, bueno, Rocío contaba que ella trataba de complacer a su enfermo alcohólico. Eso es muy común. Ahí incluso se le crea una zona de confort que lo que hace es empeorar las cosas. Entonces, qué importante es conocer al enemigo, que no es el alcohólico, sino el alcoholismo, para evitar ese Ujú. tipo de comportamientos, ¿verdad? Que yo sé que los motivan las buenas intenciones, pero, y hay una frase muy popular, ¿verdad? Que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Verdad? Y dice nuestra literatura que el- las buenas intenciones de la familia pueden contribuir a fortalecer la enfermedad del alcoholismo. Y bueno, ahora que estamos hablando de la conciencia, precisamente nosotros por estar tratando de complacer al alcohólico, por estar tratando de encontrar la fórmula para que el alcohólico deje de beber, en pocas palabras, al centrar toda nuestra atención en el alcohólico, nos olvidamos de nosotros mismos y debemos de tener conciencia de nosotros mismos, conocernos. Por eso el programa tiene pasos para eso, precisamente para saber quién soy yo, porque ha habido un proceso de despersonalización con la convivencia o durante la convivencia con el enfermo alcohólico. ¿Rocío? Sí, precisamente esa falta de conciencia, no solo de la enfermedad, sino de cómo yo me fui perdiendo, pude descubrir en Al-Anon que en algunas ocasiones yo había efectivamente negado el problema del alcohol en mi vida. Y ahí entendí que yo había hecho lo mejor posible con los recursos que tenía antes de ingresar a Al-Anon, ¿verdad? Porque yo lo que no tenía era conocimiento. Con el programa, ya al ir a las reuniones, con el apoyo de los miembros de Al-Anon, que no son profesionales, sino que son personas que también han sido afectadas por el alcoholismo, entendí que todo lo que yo había hecho, como omitir momentos o actuar como si nada hubiera pasado, era energía desperdiciada, ya que yo no lograba sentirme mejor con ninguna forma de vida.
Reconocí que hoy esa energía la puedo usar para curarme yo y para relacionarme mejor con los demás. Porque yo me había aislado al no querer salir, ¿verdad? Y a decir no, a decir sí cuando quería decir no. ¿Cuántas veces reconocí el alcoholismo como el problema, verdad? Pero yo negaba que estuviera afectada. También me costó aceptar esa afectación en mí. Yo usaba esa lógica. Yo soy hipertensa, entonces yo tomo pastillas. Pero ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nadie le afecta que yo tome mi tratamiento de hipertensión. Entonces yo no podía entender cómo yo sí me afectaba por esa enfermedad, ¿verdad? La enfermedad de otra persona, mucho menos si habían unas que ya habían fallecido o cuando ya no las veía. No podía entender, no tenía la conciencia y me empeñaba en contestar que yo estaba bien y que todo en mi hogar estaba bien para cubrir las apariencias o para que otros no se metieran en mis asuntos o que eso es algo muy común también para evitarle el dolor a mis papás, a mis familiares o amigos, ¿verdad? Me empeñé en imaginar cuentos de fantasía donde solo cosas perfectas pasaban, donde yo era la heroína, yo resolvía todo sin sentir dolor, todo era alegría, ¿verdad? Y nada pasaba. Cuando me estaba enojada por el desahogo de la enfermedad de mi esposo, yo tengo que reconocerlo, pensaba en historias donde mi familiar afectado sufría, así como yo sentía ese dolor, ¿verdad? O tal vez yo lo dejaba solo para que él viera qué importante era yo y entonces se quedaba sin mí, ¿verdad? Y que eso él no lo quería ver. No aceptaba que yo misma me perjudicaba, porque qué lindo es soñar y imaginar, ¿verdad? Y ya hasta que yo sentía que ya estaba todo arreglado para darme cuenta que no, que eran fantasías y que ahí estaba el problema. Hoy sé, gracias a la NOM, que esto también es uno de los efectos de la enfermedad, que yo fui afectada por muchos años, desde mi niñez, y de la cual yo no había podido tomar conciencia antes de llegar a la NOM. También en este hermoso programa he podido comprender poco a poco que la afectación me produjo un desequilibrio emocional. Yo pude darme cuenta de esto al empezar a examinar mi situación de forma realista. Yo viví momentos difíciles y yo seguía negando, pero cuando por mi mente pasó ya la posibilidad de que me iba a divorciar y que mis sueños de envejecer con mi esposo, ¿verdad? Se iban a romper, yo vi a la NOM como un salvavidas. Y ahí fue cuando yo decidí encontrar la reunión más cercana. Ahí sí busqué y recordé lo que la metiche me dijo. Y fui a esa primera reunión. A la NOM me ofreció un enfoque que es paso a paso, como bien lo menciona Carlos, para reconstruir mi vida y mi confianza en mí misma. En lugar de, ese es un lugar, ahí hay amor incondicional, como lo decía la compañera. Yo no soy juzgada por lo que hice o por lo que no dije. Soy comprendida y aceptada por muchos hombres y mujeres que están cambiando sus vidas con la ayuda de este programa. Este programa también me ha ayudado a comprender que yo no era capaz de tomar conciencia de que los demás estaban enfermos, porque yo no podía ver en mí misma los efectos y daños que esa enfermedad me habían causado. Con esta ayuda he podido ver que todas esas defensas que yo usaba para ocultar o disimular lo que me hacía sentir dolor, ya hoy, Rocío, adulta, no las necesita. Reconozco que no es fácil, ¿verdad? Ver a mis familiares sufrir por el daño que causa esta enfermedad tan terrible o aceptar que yo estoy mal porque dejé que las acciones y las palabras de mis familiares me dañaran hasta el punto que yo me volví vengativa, desconfiada, indiferente, pesimista, sumisa y hasta controladora. Llegué a perderme también de las alegrías que la vida me daba, ¿verdad? Y al asistir a las reuniones y a escuchar cómo ellos hablan
de sus problemas y cómo con la ayuda de Al-Anon vieron que tenían opciones, yo también usé eso para tomar conciencia de que a menos que yo tomara el tiempo para examinarme con honestidad, para ver realmente lo que yo había vivido, quizás nunca iba a poder liberarme de esa fea herencia que es el alcoholismo. Esto no quiere decir que al irme yo liberando, al tomar conciencia, mis familiares y amigos también se van a liberar del alcoholismo y de sus efectos. Ellos pueden seguir activos, pero yo sí he experimentado un cambio radical en mi familia. Desde que con la ayuda de Al-Anon yo tomé conciencia de mi situación y opté por situaciones más sanas para vivir ese día a día. Al ir despertando mi conciencia, he podido identificar que tengo virtudes, que me encanta sonreír a las personas que están a mi alrededor, que me gusta aprender cosas nuevas y que tengo muchas cualidades que ofrecer a los demás. Como bien lo mencioné, esto es un proceso. Entonces estoy en ese caminar de Al-Anon. Como bien dice Rocío, es un proceso de todos los días, de un día a la vez, como decimos en el programa, porque yo puedo decir que diariamente tomo conciencia de algo. La primer conciencia que yo tomé en Al-Anon, y lo voy a decir textual, fue que no estaba loca. Fue lo primero que yo dije: no estoy loca, estoy enferma. Mm, Era una enfermedad que había en mi familia, y lo primero fue lo que mencioné antes. El alcohólico no era solo mi papá, yo también estoy enferma. Y eso fue, como digo yo, la primera alegría: no estoy loca. A partir de ahí tomé conciencia y empecé a ver por qué me comportaba de esta manera o de otra. Y más allá de usarlo como una excusa, el programa me enseñó a ver que eso era parte de la enfermedad, y también me dio las herramientas para ir lográndolo, para ir viendo, para ir avanzando. Hay unos días que avanzo más, otros que avanzo menos. Lo importante es el progreso y no la perfección. A veces quiero todo hacerlo ya y digo: no, tenga calma, respire, piense. Y ahí voy, poco a poco, logrando cosas, avanzando cosas. Este, He logrado avanzar muchas cosas en la forma en que me relaciono, por ejemplo, con mi mamá, que tenía mucho conflicto, y he logrado resolver muchas cosas gracias al programa. He logrado entenderme porque por lo general soy yo, no es ella, ni ya es mi papá. Hay un momento donde uno toma conciencia y responsabilidad, lo que decía Carlos, que uno tiene que estar bien uno, y, y esa es la mayor fortaleza que yo he encontrado en el programa, y creo que lo que hemos encontrado todos. Y aquí está uno, es todos los días, es un programa de 12 pasos, un programa de reuniones, de literatura, es de todos los días, es la medicina, es mi medicina para estar a donde estoy. Y aquí creo que voy a seguir mucho tiempo porque me falta mucho por recorrer, pero mucho, mucho amor y muchas ganas de vencer esto y no transmitir más esto a mis hijos, a mis nietos, la gente con la que me relaciono. Esa es como la conciencia, es lo más importante. Es esa vocecita que le dice a usted: uy, no estoy actuando bien, uy, no, esto no está bien. Tal vez no sé qué hacer, pero ya me detengo, respiro, y por lo menos la parte de acción que yo estoy ahora, porque tengo conciencia de muchas cosas. Y en esta enfermedad uno se abruma mucho porque, en mi caso, muy perfeccionista y quiero todo ya. Y yo tomo conciencia y digo: bueno, ya puedo ver, ya me di cuenta, cálmese, por lo menos diga un alto. Y ahí la literatura, el programa, la reunión me da la respuesta mediante un compañero, y ahí voy. Y yo creo que ahí vamos todos, llevando el programa interiormente como nos sintamos mejor. Nos ayuda a ver, ¿verdad? Sí, estaba revisando nuestra literatura, específicamente el libro En todas nuestras acciones, sacando provecho de las crisis, y me encontré esto. El engaño se transformó en mi forma de vida. Me obligué a mí misma a verlo a él como quería que fuera y no como realmente era, y a mantener la apariencia de la parejita encantadora.
como a menudo nos llamaban. Me convencí de que podía vivir sin sentir nada, única manera en que podía detener el dolor. Bueno, yo eso ya lo mencioné al principio. Es muy fácil vivir con los ojos cerrados, negando la realidad, creando mi propia realidad, engañándome, viviendo en un mundo quimérico, como dice la literatura, un mundo de sueños. Pero eso no me ayuda. Yo tengo que ver la realidad, por dolorosa que sea. Tengo que aceptarla. En el caso de el alcoholismo, pues yo sé que no es fácil aceptar que un ser querido está enfermo, que tiene ese problema. Y nos resulta también muy difícil el aceptar nuestra propia afectación. Por eso mucha gente no viene a Al-Anon, porque considera que no está afectada. Cree también que, bueno, sí puedo estar afectado, pero cuando él o ella deje de beber, yo voy a estar bien. Y no es así. Además, si usted ya lleva muchos años de no convivir con un enfermo alcohólico, puede creer que está bien, pero no, Ujú. el daño sigue ahí. Entonces también igual va a necesitar del programa de Al-Anon. Rocío. Sí, como bien lo mencionaron los compañeros y yo anteriormente, el proceso en Al-Anon es lento. ¿Por qué es lento? Porque a mí me tomó años que el alcohol me afectara, ¿verdad? No fue que yo conviví un día con mi tío abuelo o un día con mi esposo y ya me vi afectada por el alcoholismo. No, a mí me tomó años de convivencia verme afectada y me tomará mi tiempo para aprender y practicar una forma diferente de vivir. Digamos, me va a tomar tiempo sacar a la luz todas las virtudes que yo tengo y que por años, como bien decía Carlos, me acostumbré a que yo no sentía, a que yo no tenía. Tal vez desde niña negué mis sentimientos y mi identidad en cosas tan sencillas como que yo decía sí, 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 cuando en realidad yo solo quería decir que no. Recuperar y aceptar que todo eso pasó frente de mí y dentro de mí no es fácil, pero con el apoyo que yo he recibido en Al-Anon, yo siento que en este momento yo ya no estoy sola. Y eso me llena de esperanza, que si ellos lo lograron, yo también podré brillar otra vez. La verdad, ya ha empezado a brillar, ¿verdad? Porque ya yo puedo sonreír cuando yo creía que eso era imposible para mí. Y si yo continúo dispuesta, como decía la compañera, a seguir tomando conciencia cada día de diferentes partes de mí, ya no voy a ir por la vida sobreviviendo como antes lo hacía. Y solo miraba al pasado con culpa. Pude haber hecho esto mejor, pude haberlo ayudado de esta manera, o veía el futuro con miedo. ¿Y si vuelve a tomar? ¿Y si vuelve a faltar dinero? ¿Y si pierde otros trabajos? Ahora, al yo pedir ayuda, ¿verdad? Al estar dispuesta también no solo a pedirla, sino a recibirla, estoy aprendiendo a mirar a mi alrededor, ya no solo adelante y atrás, sino a mi alrededor y poder disfrutar de todas las cosas que esta vida, ¿verdad? Que es tan bonita, me ofrece. Y no solo la vida, sino también de lo buenos y maravillosos que son mis familiares y amigos. Sigan bebiendo o no sigan bebiendo. Hoy tengo la conciencia de que ese alcoholismo, ¿verdad? Que es una enfermedad de contagio familiar, a mí me ha afectado. Pero yo también sé que si yo sigo con el programa, si yo me esfuerzo, si yo me concentro en mí, todos los regalos y todas las cosas maravillosas que están esperando por mí en la vida, y si yo sigo teniendo esa conciencia y esa aceptación de mi realidad, porque cada día cambia con diferentes retos que la vida me presenta, yo voy a poder seguir adelante y voy a poder con muchos instrumentos para poder aceptar esa realidad, no volverme a perder en esos mecanismos de defensa de negación, sino ahora abrir los ojos y tomar decisiones diferentes. El poder yo escuchar cómo personas han podido ir sanando, me da a mí esa esperanza
todos los días de que yo puedo ir sanando y revertir poco a poco los efectos de esa enfermedad en mi vida. Ahora que Rocío mencionaba, ¿verdad? También uno toma mucho conciencia de poder ver y reconocer lo bueno, también en el alcohólico, ¿verdad? O nuestro alcohólico. En mi caso, yo eso lo tomé conciencia hace poco porque yo siempre decía, a mí una vez me decían, ay, mire, es fulanita tal, la hija de sutanito, vea, se lo juro que yo todavía sentía donde se me derretía todo porque para mí era una gran ofensa que me dijeran que era la hija de aquel futanito borrachito, escandaloso y tortero. Y de verdad yo sentí una indignación y un dolor, ¿cómo podían decir? Y ahora ya más viejilla y en el programa, una vez dijeron, ay, ya la dije fulanito y tal, y yo dije, sí, y ya no sentí como ese dolor que sentía, y eso me lo dio Alanon. Y desarrollando una actividad ahí, mi papá es una persona muy creativa y muy hábil con las manos, y el otro día me dicen, es que usted qué bárbara, tiene esa creatividad y esa capacidad, usted agarra arma. Y yo en el fondo hice como tomé conciencia en ese momento y dije, esa es una parte buena que yo llevo de mi papá adentro. Y es algo que yo le tengo que agradecer porque él era monstruoso cuando estaba alcoholizado, que no tenía conciencia de sí mismo, ni manejaba sus emociones, ni nada. Pero dije, no, pero también me enseñó muchas cosas buenas y eso es algo que yo llevo de mi papá adentro. Y esas son cosas que uno con conciencia también abraza, ayuda a sanar y a continuar, ¿verdad? Sanar esas relaciones, la conciencia de esas relaciones nos ayuda a sanar todo ese tipo de cosas, ver- ¿verdad? Porque ahí nosotros tal vez no hay como un pasado, un ayer, un futuro, es todas esas emociones que nos van saliendo conforme vamos tomando conciencia y parece que son de hoy, aún así sean de años atrás, pero en el momento nos enriquecen mucho y crecemos mucho. Sí, estaba ahora pensando en que yo me crié en una sociedad donde las personas encontraban deleite en estarse fijando lo que hacían los demás. ¿Para qué? Para practicar el chisme, que era algo muy habitual. Bueno, yo diría que todavía es algo muy habitual. Y eso también ayudó a que yo desarrollara mucha conciencia ajena y poca, casi nula, conciencia propia. Entonces, el programa me invita a conocerme, porque a fin de cuentas, en quien voy a trabajar es en mí mismo. Yo no voy a arreglar a nadie y yo no puedo trabajar en algo que no conozco. Así que debo de conocerme. Ahora también que estabas hablando de esas virtudes, cuando hablamos de conciencia, pues no solamente nos referimos a ser conscientes de cosas dolorosas, de cosas negativas, no, también ser conscientes de nuestras virtudes, de nuestras habilidades, ¿verdad? Porque también muchas veces no nos damos cuenta de eso y creemos que la vida es una desgracia continua, que nos persigue la mala suerte, pero es porque solamente estamos viendo cosas negativas. Entonces también el programa nos invita a ser conscientes de lo positivo, ¿verdad? Conocernos, vernos cómo somos, con luces y con sombras. Rocío. Sí, a mí algo muy bonito con respecto a eso, Carlos. eh, yo solo tenía la conciencia de que yo no podía hacer cosas, porque como no podía hacer que mi esposo dejara tomar, entonces ya yo me encuadré yo solita desde mí, ¿verdad? Que yo no podía. Al llegar al programa, al entender que eso era una enfermedad que yo no controlo, una enfermedad que yo no curo y una enfermedad que yo no causé, yo sentí como que una peso pluma me puse en ese momento. Y entonces eh, yo pude empezar a ver que yo tenía opciones para decidir. Y lo primero que yo decidí fue, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero hacer? Yo no tenía conciencia de eso. Lo único que sí sabía era mi comida favorita, pero las otras cosas era muy difícil. Mis colores favoritos son blanco y negro, y eso era lo único que yo veía en mi vida, blanco y negro. Ala no me ha ayudado a tomar la conciencia de que tanto las personas afectadas por el alcoholismo como el enfermo alcohólico
tienen un montón de virtudes, así como colores vemos en la naturaleza. Una persona responsable, cariñosa con sus hijos, amorosa con sus padres, a pesar de esa enfermedad, mi esposo tiene esas cualidades. Él no las ha perdido. Entonces yo dije, ¿dónde están las mías? Porque para mí es más fácil ver de afuera a él. Entonces yo lo empecé a analizar y yo veo, él sí, tiene problemas con la bebida, pero tiene todas esas cualidades, no las ha perdido. Él es súper hábil para reparar cosas en la casa. Él sabe de mecánica, de electricidad, cocina. Entonces yo decía, ¿y yo? ¿Yo qué? Y ahí fue donde yo me di cuenta que sí era muy grave mi afectación. Y empecé a buscar esos colores de la vida, aparte de blanco y negro. Muchas gracias, Rocío. Sí, efectivamente, a mí también me pasó que veía las cosas en términos de blanco y negro, pero el programa me ha ayudado a juzgar con más profundidad. Es imposible no juzgar. Juzgar es formarnos un concepto de la realidad de las cosas, de todo lo que hay alrededor nuestro, de las personas. Entonces siempre tenemos que juzgar, pero hay que juzgar con sano juicio, con bastantes elementos para poder entonces formarme un concepto más cercano a la realidad. Y ahora veo que hay muchos matices. También estaba pensando en nuestro cuarto paso de los 12 pasos que son la columna vertebral de la recuperación de los miembros, que dice, sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Ese es un ejercicio de autoconciencia, de conocerse. Al principio dice sin temor, pero eso es como el ideal, porque mucha gente yo sé que le da temor verse ante el espejo de la verdad, porque seguramente va a encontrar cosas que no le gusten, cosas que le hicieron o cosas que hicieron que no fueron buenas. Y eso les produzca mucho dolor, pero es importante conocerse a uno mismo. Y también hay que recordar que entonces vamos a analizar también los aspectos positivos como los aspectos negativos. Vamos a descubrir que tenemos virtudes, así como también tenemos defectos. Yo pensaba que yo era solo defectos, que no tenía virtudes. De hecho, cuando alguien me reconocía algo bueno, inmediatamente rechazaba el regalo, rechazaba el cumplido. Y decía, no, es que no es así. Según yo era muy humilde. Y realmente lo que estaba pasando es que tenía una visión muy negativa de mí mismo. Entonces la conciencia me ha ayudado a descubrir que no soy un ser perfecto, por supuesto, pero que tampoco soy tan imperfecto como para decir que no tengo virtudes. Claro que sí. Bueno, el tiempo ha pasado muy rápido, ya se va acercando el momento de cerrar nuestro programa, así que le pido a mis dos compañeras que por favor nos regalen un mensaje final para los queridos radioyentes. Bueno, como palabra finales o cierre, como decía el compañero, me gustaría decirles que mi primera toma de conciencia fue el hecho de que yo tenía años haciendo lo mismo. Reclamaba, gritaba, lloraba, chantajeaba y nunca las cosas fueron diferentes. Yo culpaba también y esa negación de que había un problema, esa falta de conciencia, provocaba que todo sucediera exactamente igual día tras día. Al darme yo la oportunidad de intentar algo diferente, como el ir a una reunión de la NON, me cambió mi vida, no porque mi familiar o amigo dejara de tomar, sino porque la perspectiva o la forma en que yo veo las situaciones ahora es diferente. El programa de la NO me ha enseñado a ver las situaciones con opciones y tengo opciones para accionar y no para reaccionar, para comunicarme y dialogar y no para gritar y sobre todo para trabajar en mí, tratar de cambiarme yo, de ponerme como prioridad, porque en la manera en que yo tome conciencia de quién soy yo, de cómo me siento, que yo pueda expresar eso con amor y respeto y tratar a los demás como yo quiero que me traten, mi vida va cambiando y mi perspectiva de los problemas y de la situación que está a mi alrededor definitivamente cambia. Y aunque no cambie nada de los retos o de la situación en mi hogar,
mi manera de ver las cosas hace que yo tenga paz, tranquilidad y serenidad, cosa que antes no tenía, era muy difícil. Yo me sentía angustiada y triste. Ahora yo me siento diferente y eso es gracias a esa oportunidad que me di al ir a una reunión de Al-Anon. Muchísimas gracias. Bueno, la toma de conciencia es algo muy importante que me ayudó a mí mucho. La toma de conciencia de mis acciones me permitió crecer, me permite mejorar día a día, porque es todos los días, porque este programa es de un día a la vez. El tomar conciencia de que es una enfermedad, el tomar conciencia de que puedo cambiar, el tomar conciencia de cómo me relaciono con las demás personas, esto me ha ayudado a crecer, a ser una persona más feliz. Y en mi caso, ¿verdad?, que tengo hijos, tratar de afectar a mis hijos lo menos posible. También tomar conciencia me ayudó a perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, porque aunque el alcohólico era mi papá, le resentía más cosas a mi mamá que a él, ¿verdad? A pesar de que él era, como decir, el enfermo principal. He podido perdonarlos, he podido crecer y eso me hace a mí una persona más feliz. También en la forma en que me relaciono con mi familia, con mis hermanos, ya es de una manera más sana y todo eso se lo debo al programa, a Al-Anon, que he crecido en este programa. Los invito, si todo de lo que hemos conversado hoy ustedes o se sienten identificados o identificadas, sin temor, busquen una reunión de Al-Anon. Hay reuniones virtuales, reuniones presenciales, contacten a la oficina de servicios generales, de todo corazón. Este es un programa de un día a la vez. Es una herramienta que nos ayuda a ser felices. Muchísimas gracias, compañeras, por esos mensajes. Y ahora sí tenemos que terminar el programa. Por supuesto, antes de hacerlo, le damos gracias una vez más a Radio Sideral por este espacio que nos facilita cada mes y también le agradecemos muchísimo a ustedes, queridos radioyentes, por su atención. Nuevamente los invito a que, si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con alcohólicos, visite alguno de nuestros grupos. Para más información, puede llamarnos o enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Y si no vive en Costa Rica, puede buscar información de Al-Anon en su país. Ahora le pido por favor a la compañera Rocío que nos haga el favor de pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias y nos escuchamos, Dios mediante, el último sábado del próximo mes. Buenas tardes. Amanecer a cada instante y repetir en mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor como ave fénix de vivir, de volver